Todo comenzó aquella tarde de octubre, cuando, cansados de la ciudad, decidimos escapar al rancho abandonado de la familia Mendoza, en lo más recóndito de la Sierra de Jalisco. Éramos 5, Mariana, Leo, Samuel, Carla y yo. Nos atrajo la leyenda de un viejo granero donde, según contaban los lugareños, se oían susurros y murmuraciones tras el ocaso, y nunca nadie que hubiera llegado a la medianoche logró marcharse con todos sus recuerdos intactos. Llegamos al atardecer. El sol teñía de rojo las colinas y un silencio opresivo nos recibió al pasar por el portón oxidado. A la derecha, las estancias derruidas. A la izquierda, un cuartito donde apenas quedaban restos de mobiliario. Prepararnos no tardó más de 20 minutos. Tiendas, fogata y provisiones. Apenas dejaron caer las mochilas. Mariana descubrió una puerta tapiada con tablas carcomidas. Sobre ellas una inscripción apenas legible: "No despiertes al que vela en la oscuridad". Samuel bromeó, pero sus ojos delataban un temor primigenio. Cuando la noche se cerró del todo, encendimos la fogata. El olor a leña quemada se mezcló con el aire frío, y el crepitar del fuego nos reconfortó durante unos minutos. Fue Carla quien lo sintió primero, un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. ¿Oyen eso?, susurró. Al principio creímos que era el viento, pero entonces llegó aquel murmullo, lejos, seco como un chasquido de ramas, pero rítmico, insistente, casi musical. Se repetía cada 30 segundos: taquis, tacués, tacués. Decidimos grabarlo. Leo tomó su teléfono y apuntó hacia la oscuridad. El murmullo aumentaba, aun cuando corríamos la cámara entre los árboles intentando encontrar su origen. No vimos nada, pero en la pantalla aparecía una sombra que se estiraba y encogía en un tronco cercano. Cuando enfocó mejor, la sombra se alargó desproporcionada, hasta convertirse en la silueta de una figura humana, demasiado alta, demasiado flaca. De pronto el murmullo cesó de golpe. Un silencio tan denso que nos dolieron los oídos. Samuel exhaló un suspiro, pero parecía contener el aliento. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la tabla más alta de la puerta tapiada se vino abajo con un estruendo que rompió la quietud. Todos saltamos, encendimos linternas y corrimos. La puerta violeta de metal que daba al granero había aparecido en su lugar, desnuda de tablas, como si nunca hubiera estado tapiada. Nos acercamos temblando. Mariana rozó la manija y, sin preguntar, giró la llave que alguien había dejado puesta. Al abrirla, un gas frío nos golpeó la cara. Algo se escapaba de ese recinto oscuro. Samuel encendió su linterna. Las vigas interiores estaban cubiertas de viejas motas de heno, y en el suelo había manchas de humedad que formaban un camino hacia el fondo. Cuando la luz barrió aquella senda, vimos marcas. Huellas pequeñas, ni de hombre ni de animal, que avanzaban en línea recta, directas hacia nosotros. «Retrocedan», ordené sin pensar. Pero Leo, curioso fatal, avanzó un paso y apartó la linterna para seguir el camino de huellas. Lo vi agacharse junto a una mancha más reciente, tan oscura que parecía absorber la luz. Levantó algo con cuidado, un guante infantil manchado de tierra reseca. «¿De quién es esto?», gritó. Nadie respondió. El silencio volvió a golpearnos, solo para recordarnos que algo no estaba bien. En el exterior, Carla comenzó a vomitar. Dijo que había olido una cosa podrida, como si algo muerto se estuviera descomponiendo tras las paredes. Ni siquiera intenté calmarla. Su rostro había quedado blanco, sus manos rígidas. Fue entonces cuando, desde el interior del granero, volvió a escucharse el murmullo. «Taquis, chacués», pero esta vez, acompasado con un golpe seco, como si algo estuviera dando palmadas en las vigas. Salimos despavoridos. Empujé a Leo para arrastrarlo fuera, pero él se resistió asegurando que tenía que grabar aquello. La última vez que lo vi fue dentro, encorvado sobre el guante del niño. Mariana me agarró del brazo para que corriéramos, pero tras mí escuché un grito ahogado. «¡Sáquenme de aquí!», fue la voz de Leo, agónica y desconsolada. Aquella voz no era la suya. Sonaba más grave, más rota. No tardamos en reunirnos junto a la fogata apagada. Carla rompió a llorar. Samuel, temblando, metió el guante dentro de una bolsa plástica. «Hay que enterrarlo lejos», alcanzó a decir. Yo miré el granero con horror. La puerta volvía a estar tapiada con tablas nuevas, como si nada hubiera ocurrido. Ni rastro de la puerta metálica, ni de la manija, ni del murmullo.
Solo silencio y la sierra iluminada por la luna. Decidimos huir al amanecer. Nadie durmió. Cuando llegó la madrugada, empezamos a desmontar el campamento. Mariana no dejaba de mirar hacia el granero, con la boca entreabierta. No es seguro, repetía. Cogí el guante que llevaba Samuel. Los dedos estaban rígidos, tiesos. Lo envolví en mi camiseta y lo guardé en mi mochila. Tiene que servir para demostrar algo, me dije. Al arrancar el coche y tomar la trocha polvorienta, el sol apenas despuntaba. Los primeros rayos anunciaban un día despejado, pero unos kilómetros más allá el cielo se cubrió de nubes. Un viento frío nos golpeó el parabrisas, y las ramas secas de los mezquites crujieron como un lamento. Fue entonces cuando lo vi. A un costado de la carretera la silueta de un niño de espaldas, con aquel guante puesto en la mano izquierda. Nos detuvimos de golpe. El niño se volvió muy despacio. Sus ojos no reflejaban vida sino un vacío oscuro, como el pozo de un aljibe abandonado. Mariana gritó y aceleré. El motor rugió mientras el niño se quedaba inmóvil, observándonos pasar. El viento arrancó el guante de la mano del niño, y lo vimos volar hasta el pavimento a centímetros de nuestras llantas. Pisé el pedal a fondo y arrancamos sin mirar atrás. Nadie habló en todo el camino. Semanas después revisé las imágenes de mi teléfono. Solo quedaba un archivo. La grabación de la fogata. Al principio el fuego, nuestras risas. Luego el murmullo. Tan suave al principio que casi no lo percibía. Subí el volumen y la voz de Leo emergió de entre los crujidos. «No me dejen aquí». Volvió el silencio. En la penumbra, juraría ver una mano huesuda extendiéndose entre las sombras de los árboles. Unas uñas largas que arañaban el aire. La cinta se detuvo sola. El resto de los videos habían desaparecido. Excepto uno, el último donde la cámara apuntaba al niño con el guante. Su figura se fue estirando hasta ocupar toda la imagen, sus ojos sin fondo clavados en el lente, y un susurro final, tan cerca que temí que fuera mi propia voz. «Bienvenido a casa». Desde entonces no duermo en paz. A veces, al fondo de mis sueños, vuelvo a escuchar el taquís, chacués, anunciando la llegada de algo que vela en la oscuridad. Y sé, con cada fibra de mi ser, que aquel granero, con sus tablas, su puerta que nunca existió, sus huellas menudas, no solo me atrapó a mí, sino que me abrió una puerta que jamás podrá cerrarse. Hoy les traigo un relato real, o al menos lo fue para quienes lo vivieron, en un rincón olvidado de la Sierra Gorda, en Guanajuato, un lugar donde las montañas se alzan como murallas de piedra, y la niebla se enrosca en los barrancos hasta el amanecer. Allí existe una garganta a la que la gente llama la Quebrada del Silencio. Y créanme, ese nombre no es un capricho. En su fondo no existe el silencio natural de los pájaros o del viento meciendo las hojas. En la Quebrada del Silencio lo que reina es un mutismo brutal, y los susurros de quienes ya no están. Todo comenzó un verano, cuando 5 amigos universitarios, Andrea, Víctor, Samuel, Laura y yo, decidimos pasar el fin de curso acampando en la Sierra Gorda. Queríamos desconectarnos, 3 días lejos de la ciudad, del tráfico, de las pantallas. El plan incluía fogatas, anécdotas, parillas con carne asada y, por supuesto, explorar algún sendero menos transitado. Fue Víctor quien sugirió la Quebrada del Silencio. Lo había oído nombrar en el bar de un pueblito vecino, junto con advertencias tan vagas como inquietantes. No oirás al diablo, sino a sus presos. Llegamos al poblado de San Bartolo de la Montaña al mediodía. El calor nos recibió con soplidos secos y polvorientos. Preguntamos por la quebrada y nos señalaron un camino de terracería que se internaba 2 kilómetros río arriba. «No entren de noche», advirtió el dueño de la fonda. La quebrada no perdona curiosos. Naturalmente ignoramos esa última frase. El sendero serpenteaba entre encinos retorcidos y cactus enormes. A media tarde vimos el desfiladero, paredes de piedra rojiza que se cerraban formando un estrecho cañón. Cruzamos un puente rústico de vigas carcomidas y ahí, en el borde, el aire se volvió pesado, como si pasáramos a otra dimensión. Andrea tembló y murmuró: «Aquí no hay pájaros». Tenía razón. No había insectos, no había ulular de lechuza ni el murmullo de los helechos. Solo un silencio absoluto, casi doloroso.
Elegimos un claro en la orilla del arroyo seco para montar las tiendas. Comenzamos a buscar leña y a preparar la fogata. Mientras cortaba ramitas, escuché un murmullo muy leve, de hombres hablando como a lo lejos. Miré a mi alrededor. No había nadie más en el barranco. Decidí ignorarlo. Era el eco de nuestras voces, ¿no? Pero el murmullo persistió, mezclado con algo parecido a un lamento femenino. Lo comenté al grupo y a pesar de que todos negaron oírlo, Laura palideció. Ese sonido suena igual que el viento en la tumba de mi abuelo. No dijimos más. Cuando cayó la noche, el cielo se encendió de estrellas. La fogata crepitaba y las sombras se alargaban contra las paredes del cañón. Nos sentamos en círculo. Víctor sacó la guitarra y empezó a tocar Cielito Lindo. Nos reímos, cantamos. Tratamos de espantar esa sensación de ojos invisibles observándonos desde las rocas. Alguien sugirió jugar a la ouija con una rama rota y un dibujo improvisado en la tierra. Yo me negué. Decía que no quería burlarme de algo que no conocía, pero el reto era mayor para Samuel, el más incrédulo del grupo. Vamos. ¿A qué le tienes miedo? Al final todos participamos. Colocamos la tabla en el suelo. Una piedrita lisa hizo de indicador. Empezamos con preguntas sencillas. ¿Hay alguien aquí con nosotros? El indicador rodó despacio hacia sí. Risas nerviosas. ¿Cómo te llamas? Movió con suavidad la piedrita. Anea. ¿Ana quién? La piedrita cayó en un espacio en blanco. Anana. No entendimos. Le quitamos importancia, pero después preguntamos, ¿cuántos somos en este círculo? Y se deslizó hacia 6. Nos miramos con inquietud. Éramos 5. ¿Quién es el sexto? Nadie movió el indicador. Una brisa invisible sacudió la fogata y extinguió parte de la llama. Un crujido atrás nos hizo girar. Víboras de sombra se alzaban sobre la piedra. Entonces la fotografía de Laura que había sacado para enseñarnos salió volando de entre sus cosas y cayó entre nosotros. La recogió con manos temblorosas. Era una foto de su abuelo, con sus ojos muertos midiendo la distancia al cañón. Laura no gritó. Se limitó a llorar en silencio. Decidimos que la ouija no era buena idea, y enterramos la tabla en la tierra. La noche avanzó sin más incidentes. O al menos eso creímos. A medianoche los susurros volvieron. Esta vez fui incapaz de ignorarlos. Venían de todas partes. Los lamentos ahora eran claros como duelos deformes. Un coro de voces gastadas que pedían auxilio. El silencio tan abrumador de día se convirtió en una caja de resonancias escalofriantes. Andrea tapó sus oídos. «¡Basta!», gritó. Pero los susurros escalaron en volumen hasta convertirse en un gemido agudo, aterrador. En el pánico corrimos al filo del barranco. La fogata picoteaba chispas, amenazando con consumirse. Samuel, desorientado por el grito que crecía en su cabeza, tropezó y resbaló hacia el arroyo seco. Un beso de piedra fracturó su muñeca. Caí de rodillas a su lado. Sangraba. Mientras lo ayudaba a incorporarse, vi la luz. Un resplandor azul, flotando en el centro de la garganta. Fascinados nos acercamos. Era una esfera de bruma luminosa, apenas a un par de metros del suelo, que pulsaba al ritmo de los lamentos. A cada latido el aire temblaba. Víctor sacó su linterna y la alumbró directo. La luz punteó la bruma y reveló un rostro espectral, femenino, con ojos vacíos y cabello largo flotando en el viento que no existía. Al verla, Andrea gritó tan fuerte que los cuchillos de sonido se clavaron en mis oídos. La esfera se desvaneció en un soplo y con ella aquel rostro, como si lo absorbiera una grieta oculta entre las rocas. Nos miramos. El gemido cesó de golpe y por primera vez oímos el verdadero silencio. Un silencio tan espeso que casi nos impedía respirar. Consultamos el reloj. Faltaban 10 minutos para la 1:00 a.m. Sin pensarlo 2 veces, recogimos las mochilas y corrimos escaleras arriba, dejando atrás las tiendas, la fogata, la quebrada del silencio. No volvimos a hablar en el sendero, ni una palabra hasta la camioneta, donde por fin dejamos de correr. Aún oía el eco de aquel grito femenino retumbando en mi cráneo. Al sentarnos, sacamos el teléfono para buscar señal. Teníamos 0 barras. En cada pantalla, como una broma cruel, apareció un nombre. Ana. Todos lo vimos al unísono. Ana. La respuesta de la ouija. Ana. El rostro de la esfera. Ana. Eco eterno en la garganta.
De regreso al pueblo pedimos auxilio en la comisaría. Nadie creyó que un grupo de estudiantes asustados contara aquella historia. ¿Qué pruebas tienen? Me preguntó el oficial con sonrisa condescendiente. Mostramos la foto del abuelo de Laura y la herida de Samuel. Algo cambió en su expresión, un resquicio de temor. Nos indicó que nos fuéramos y no regresáramos jamás. Pasaron los días, el semestre terminó, cada uno volvió a su ciudad. Pero no logramos desprendernos de la quebrada del silencio. Andrea empezó a recibir mensajes en la madrugada. Susurros que apenas distinguía al borde del sueño, llamándola por su nombre. Víctor veía sombras en los espejos flotando tras su reflejo. Laura soñaba con su abuelo pidiendo ayuda, repitiendo Ana. Samuel jamás volvió a caminar por montañas. Él dice que cada vez que cierra los ojos, siente el frío de aquella esfera y el peso de ojos vacíos clavados en su frente. Yo escribo esto sentado en mi cuarto, con la ventana abierta de par en par y la luz del semáforo rojo parpadeando. Son casi las 12 de la noche. Dentro de un rato, el reloj marcará la 1 a.m. y escucharé de nuevo el murmullo de cientos de voces al borde del abismo, porque la quebrada del silencio no está solo en Guanajuato. Vive en cada recuerdo, en cada grieta de la mente de quienes la visitamos. Y si alguna vez están cerca de un cañón donde el viento calla, no escuchen el silencio, porque en ese vacío, alguien los estará llamando, y cuando lo oigan, ya será demasiado tarde. Siempre me han seducido los parajes olvidados, campos de trigo que se mecen con el viento, caseríos abandonados donde el silencio pesa más que el tiempo. Pero en el valle de San Telmo no hay calma, solo un murmullo que flota entre las espigas, un lamento antiguo que nadie osa mencionar. Dicen que las cosechas aquí son prodigiosas, hasta que llega la cosechadora. Todo empezó cuando un grupo de 5 amigos de la universidad, Clara, Bruno, Daniela, Héctor y yo, decidimos pasar un fin de semana en un tranquilo rancho rural, lejos del bullicio de la ciudad. El plan era simple: fogata, leyendas junto al fuego y croquetas de maíz hechas por doña Eulalia, la dueña del lugar. Pero esa noche, mientras la luna asomaba menguante, escuchamos un extraño crujir que venía del campo de trigo contiguo. Al principio creímos que eran ramas secas movidas por el viento, pero aquel sonido se tornó rítmico, como ruedas avanzando sobre la tierra. «Debe ser un tractor viejo», murmuró Bruno sonriendo, aunque su voz temblaba. Salimos con linternas hacia los surcos, y encontramos algo inquietante. Decenas de garrotes de madera afilados, clavados entre las espigas, todos orientados hacia el bosque. Cada garrote tenía retazos de tela roja, y pequeños nudos que parecían manos extendidas implorando auxilio. Retrocedimos despavoridos. «Esto no es un juego», dijo Daniela. Encendimos la fogata de nuevo y hablamos de volarnos temprano. Pero entonces la escuchamos. Un susurro lejano, un gemido entrecortado que se mezclaba con el crujir de los garrotes. Sonaba a niños llorando pidiendo ayuda. Clara parpadeó y vio algo desplazarse a un costado del rancho, entre los árboles. Una figura alta y delgada, envuelta en un manto de paja, con un rostro indefinido bajo la capucha. Corrimos hacia la casona principal. Golpeamos la puerta de madera barnizada hasta que Héctor la abrió de un empujón. Adentro doña Eulalia nos esperaba con los ojos enrojecidos. «No debieron venir», susurró, dándose cuenta de nuestras linternas temblorosas y el miedo que nos petrificaba. «Aquí crece un cereal maldito. Los antiguos pobladores sacrificaron a sus hijos para garantizar la cosecha, y desde entonces...». Antes de que acabara la frase, las ventanas vibraron con un estruendo. Afuera los surcos de trigo se mecían con violencia, como olas de un mar de espigas. A través del vidrio, vimos decenas de figuras encapuchadas, aleatorias y silenciosas moverse entre el trigo. En cada mano, llevaban una hoz oxidada que destelló bajo la luz de la luna. El lamento infantil subió de tono como un coro trágico. «Tenemos que irnos ya», dije. Pero cuando quise tomar el auto, descubrimos que las ruedas estaban enterradas en la tierra como si el vehículo hubiera sido arrastrado hacia abajo. No había escapes por la puerta trasera. Las bisagras estaban reventadas, dobladas hacia afuera. Un olor dulzón de flores podridas invadió la habitación. El corazón me latía en los oídos. En ese momento Daniela gritó:
Al fondo del pasillo, asomada tras una columna, vimos la figura de paja. Avanzaba lentamente, sin prisa, y al llegar al umbral dejó caer la capucha. Bajo ella apareció el rostro de un niño de unos 10 años, hueco, con los ojos vacíos y la piel ajada. Movió los labios sin emitir sonido, pero su intención era clara: señalarnos uno por uno. Bruno sujetó la cámara de video que había traído para documentar la leyenda. Temblando, alcanzó a grabar cómo la figura extendía una mano diminuta y quebradiza hacia él. Un grito común emergió de todos nosotros. No. El cuerpo del niño se retorció como un muñeco de trapo. Los hilos de paja crujieron, y luego se desvaneció en una nube de polvo amarillo que cubrió el suelo. Fue el momento en que comprendimos que no 2 ni 3, éramos 5 marcados. Nos dividimos intentando escapar por la ventana del segundo piso, pero uno a uno tropezamos con siluetas espectrales en forma de espigas altísimas, erguidas como gigantes agrarios. Nos rozaron, y el contacto era frío como la muerte. Su presencia era real, y los gritos de auxilio se habían transformado en un coro de risas burlonas que reverberó en cada rincón de la casa. Logramos llegar al granero, donde guardaban los viejos carros de labranza. Entre los restos de una cosechadora oxidada, encontramos un portón trasero que daba a un sendero, bordeado de cruces de madera. Sin pensarlo, salimos disparados hacia él. El camino se alargó bajo un túnel de trigo cuyos surcos parecían devorarnos. A nuestras espaldas el gemido se hundía en el aire, cada vez más lejano pero jamás silencioso. Al romper el límite del campo, la tierra cedió y nuestras piernas volvieron a moverse con libertad. Nos detuvimos a la orilla del asfalto. No miramos atrás. Subimos al auto y arrancamos sin freno. Doña Eulalia nos observó desde la entrada del rancho, enmarcada por la luz amarilla de una lámpara antigua. Detrás de ella, el corazón del campo vibraba con un último lamento. Condujimos sin hablar hasta llegar a la gasolinera más cercana, donde nos quedamos callados hasta el amanecer. Ninguno de nosotros volvió a San Telmo. Al día siguiente revisé el video de Bruno. Tras la figura entre el trigo, aparecieron breves destellos de otros niños. Pequeños cuerpos maniatados a estacas, ojos vacíos mirando al cielo, gritando un silencio aterrador. Corté la grabación y la borré, pero en mi teléfono quedó guardada una imagen: la mano diminuta extendida con la palma marcada por una cruz roja. Han pasado 3 semanas desde aquella noche, y cada mañana despierto con un murmullo en el oído. Cosecha, cosecha. A veces veo al borde de mi ventana una espiga que se mece sola como si me llamara. Y anoche, al apagar la luz, vi la manita estampada en mi espejo, pidiendo ayuda. Sonrío sin ganas y susurro en respuesta: venid, la cosecha ya está lista. Si alguna vez viajan por la carretera que bordea el valle de San Telmo, y notan un campo de trigo que brilla con una palidez antinatural bajo la luna menguante, no paren, no miren los surcos, no sigan las risas de niños ni el crujir de paja, y si escuchan un lamento leve en el viento, no se detengan, no se den vuelta, porque la cosechadora siempre termina su faena, y la próxima vez esos surcos podrían llevar su nombre. Siempre me cautivaron los rincones olvidados, esos parajes que la gente evita incluso mencionar. La idea de adentrarme en ellos, armado solo con mi linterna y un cuaderno, me producía una mezcla de vértigo y emoción, pero nunca imaginé que aquella aventura en la Sierra de Durango se convertiría en la pesadilla que hoy les relato. Éramos 5. Yo, Diego, mi hermana Mariana, nuestros amigos Laura, Iván y Bruno. El plan era sencillo: acampar junto a la vieja hacienda Esmeralda, registrada en mapas del siglo XIX, pero abandonada hacía décadas. Nadie quería hablar de ella, y precisamente por eso, elegimos esa ruta. La carretera de terracería que conducía a la hacienda serpenteaba entre pinos y rocas. Al pasar por el único poblado cercano, notamos el silencio incómodo de sus calles. En la cantina, un tabernero de mirada esquiva nos advirtió con voz queda: no se acerquen a esa casa. El silbido los llama y luego no los suelta. Lo dejamos pasar como un berrinche de viejos, pero aquel comentario caló en nuestro ánimo.
Llegamos al atardecer a la explanada frente a la hacienda, un caserón de muros de adobe rajados, tejas caídas y rejas oxidadas en las ventanas. Montamos nuestras tiendas junto al viejo aljibe, a unos metros del corredor principal. La luz de la linterna apenas lograba iluminar los enormes ventanales como agujeros negros. Entre risas y latas de refresco, contábamos historias de miedo para animarnos. Cuando la luna asomó tras la sierra, el aire se tornó helado, y un silencio profundo se apoderó del lugar. Un búho ululó en la lejanía. De pronto Laura se quedó rígida. «Escuchen», susurró. Lo oímos nosotros también, un silbido sordo que parecía deslizarse sobre el pasto, deteniéndose junto a cada uno de nosotros, insistente, hipnótico. El grupo entró en pánico. «Debe ser el viento entre los árboles», intentó tranquilizar Iván. Pero el silbido regresó, más claro, más cerca. Ni el crujir de las ramas, ni el murmullo del arroyo a lo lejos justificaban ese sonido. Era humanoide, modulado, casi melódico. Mariana, temblando, se tapó los oídos, pero la nota persistió. Alzamos la vista hacia la fachada de la hacienda, y entonces la vimos, una figura oscura en uno de los ventanales del segundo piso. No caminaba, se deslizaba. Su silueta carecía de rasgos definidos y sujetaba un farol que chisporroteaba con destellos extraños. Sin pensarlo corrí hacia la casa, seguido por Laura. Queríamos ver si alguien, o algo, había entrado en la casa tras las rejas. La puerta principal cedió con un chirrido lastimoso. El interior olía a humedad y madera podrida. En el pasillo, hallamos viejos retratos amarillentos, sonrisas vacías que observaban nuestros pasos. Avanzamos hasta una sala central donde había un gran espejo agrietado. Al mirarnos percibimos que tras nosotros, reflejada, estaba la misma figura oscura, subiendo la escalera a nuestro encuentro. Volteamos. Nadie. Su fantasma seguía en el espejo, ascendiendo. Un grito de Laura nos devolvió al presente. Bajamos, corriendo las escaleras, y al llegar al corredor, nos topamos con Bruno y Mariana pálidos, con las mochilas aún en la mano. Iván estaba de pie junto al aljibe, murmurando para sí. «Es él», me llamó por mi nombre. Todos lo vimos. Para él, el silbido había adoptado la forma de una voz grave que pronunció su nombre 5 veces. Nadie en ese vasto descampado conocía su teléfono. Acampamos la segunda noche dentro de la casa, sellando puertas con sillas. A las 2 de la mañana, el silbido volvió, pero esta vez surgió desde el interior. Primero lejos, luego debajo, de nuestros sacos de dormir, como si serpenteara por las tablas del piso. La linterna de Bruno cayó y rodó hasta detenerse apuntando hacia el techo. Ahí, sobre nosotros, flotaba la figura, inclinada hacia abajo, sin ojos, con el farol apagado. Su boca, un pozo sin rasgos, se abrió en un silencio infinito. Bruno gritó y al mismo tiempo, algo tiró de su pie. Apenas tuve tiempo de agacharme y ver cómo esa mano huesuda lo arrastraba hacia la penumbra de la cocina. Laura y Mariana lo sujetaron con fuerza. El yelmo del pánico nos invadió. Corrimos a la puerta trasera, pero estaba bloqueada. El chirrido ensordecedor de la criatura se acercó de nuevo, y antes de que pudiéramos reaccionar, un golpe seco en la pared junto al aljibe pareció desencajar el ladrillo. Un hueco se abrió y la figura emergió por él, con Bruno retorciéndose en su agarre. Al día siguiente solo 2 regresamos al poblado, Laura y yo. Mariana y Iván habían desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra los hubiera tragado. Ni un cabello, ni un fragmento de tela. Explicamos lo sucedido entre sollozos, pero los ancianos asintieron con tristeza. Sucede cada 10 años. Siempre se llevan a 2. Intentamos buscar ayuda, pero nadie quiso acompañarnos de vuelta. Temían al silbido. Esa misma noche, sentados en la pequeña pensión, yo no pude dormir. Sobre la mesa del comedor, en un charco de agua derramada, encontré un fragmento del retrato de la sala principal. El rostro de Mariana,
la sonrisa vacía, los ojos perfectos. Lo recogí con manos temblorosas y comprendí que la criatura se había pegado a nosotros, como un parásito. Al mirar por la ventana, la luna brillaba entre los pinos. Un silbido suave invadió el aire. Desde entonces llevo conmigo ese trozo de foto y una grabadora que captó, a las 3 de la mañana, de mi propia voz repitiendo mi nombre con un tono de urgencia que yo jamás pronuncié. Intenté huir en autobús, en tren, incluso volar a otro país. Pero el silbido me siguió en la radio del bus, en el murmullo del viento contra la ventana, en las tuberías de la casa que alquilé. Cada noche lo escucho más cerca, ahora como un canto lento, irresistible, que agrieta mi cordura. Esta confesión la escribo con la linterna dentro de mi mochila. En unos minutos, cuando vuelva a escucharlo, sé que dejaré este cuarto y saldré al pasillo. Seguiré el silbido hasta donde me lleve, porque he aprendido que resistirlo solo prolonga el sufrimiento. Lo único que deseo es que al menos ustedes, que leen esto desde lugares seguros, comprendan el terror de enfrentarse a la nada que silba tu nombre. Porque detrás de cada susurro rural, acecha la hacienda Esmeralda, esperando al siguiente escalofrío humano. Y cuando lo escuchen, no importa quién sean o a dónde huyan, sepan que ya no están solos. El silbido, eterno y hambriento, los ha marcado. Nunca imaginé que aquello que empezó como una simple excursión terminaría marcando para siempre mi vida. Todo comenzó una mañana de finales de julio, cuando mis 4 amigos y yo salimos de la ciudad rumbo a la sierra de Oaxaca. Éramos 5. Yo, Ana, Renzo, Lucía y Mauro. El plan era visitar una destilería abandonada que, según la leyenda local, albergaba secretos demasiado oscuros para ser perturbados. La destilería se llamaba San Rafael de los Olivos y llevaba décadas cerrada. Dicen que los hermanos Peña, sus antiguos propietarios, desaparecieron en 1932 tras una serie de muertes inexplicables dentro del alambique. El pueblo más cercano, Santa Catarina, quedó al borde del abandono. Nadie quería recordar esa historia. Nadie quería mencionarla después del anochecer. Llegamos al atardecer. El sol teñía de rojo las colinas y una brisa cargada de polvo golpeaba nuestro coche. Dejamos atrás el camino pavimentado y tomamos una trocha de tierra que pronto se transformó en un estrecho sendero cubierto de malas hierbas altas. De un lado y otro, barrancas profundas y eucaliptos retorcidos por el viento. El silencio se adueñó de nosotros al descender del coche. Solo el crujir de la grava bajo nuestros pies. ¿Están seguros de esto?, preguntó Lucía, ajustando la linterna en su mochila. Yo no quiero historias, solo fotos y video. Sin miedo, Lu, dijo Renzo, sacando su cámara reflex. Esto va a quedar épico en YouTube. Avanzamos 50 metros más y vimos la silueta de la destilería. Un edificio de 2 plantas, muros de adobe agrietados y techos de lámina colapsados. Frente a la entrada, una antigua prensa de madera cubierta de telarañas y sobre ella, un cartel oxidado apenas legible. Destilería San Rafael de los Olivos, 1898-1932. A los lados los restos de una noria seca y pozos cerrados por chapas retorcidas. Aquí es, dije sintiendo un cosquilleo terrible en la nuca. Bienvenidos al lugar más embrujado de Oaxaca. El recinto principal tenía 3 puertas, una de madera partida, otra de hierro corroído y una tercera tapiada con ladrillos. Decidimos entrar por la de hierro. Con esfuerzo logramos apartarla y nos internamos en la penumbra. El aire olía a humedad, a moho y a una pizca de alcohol rancio. El suelo, sembrado de casquillos vacíos de botella, crujía bajo nuestros pies. En el centro, un gran alambique de cobre, todavía medio erguido, con la caldera abierta como una boca inerte. Junto a él, mesas de mármol agrietado y barriles vacíos que un día guardaron mezcal. Por la pared norte corrían tuberías oxidadas que conducían a una puerta entreabierta. Parecía un túnel subterráneo.
¿Se oyó eso?, murmuró Ana. Alzó su grabadora de audio. Al principio, creímos que era el viento, pero entonces un murmullo, un susurro lejano, monótono, como un lamento repetido. Nadie habló. Las linternas se movían de un lado a otro buscando el origen. El susurro se tornó más claro. Ali, Ka, Sion. Sonaba como un fragmento de palabras inconexas, un eco atrapado en las paredes. Impulsados por la curiosidad, nos adentramos en el túnel. El paso era angosto y húmedo. Las paredes de adobe exudaban un líquido marrón. A cada paso, sentíamos la presión del techo, como si el edificio respirara. Renzo apuntaba con la cámara, captando gotas de agua al caer. Lucía tomó una piedra y la lanzó. El estampido fue seco, pero enseguida sentimos un golpe suave detrás de nosotros, como un toque en la espalda. «No estoy sola», jadeó. Alguien me rozó. El túnel desembocaba en una cripta diminuta. Allí, sobre un altar de piedra, yacía una pequeña caja de madera labrada con símbolos mayas y cruces cristianas. En la tapa, una inscripción apenas legible: «No abrir bajo luna nueva». La fecha de esa noche coincidía con la fase lunar más oscura del mes. «¿Abrimos o no?», preguntó Mauro, mordiéndose el labio inferior. «No me gusta esto. Tenemos que documentarlo», dijo Renzo apartando mal la tapa de la caja. «Esto es oro para el canal». Con cuidado alzó la tapa. Dentro, un guante infantil de cuero negro. El guante parecía reciente. Las costuras estaban intactas y su interior suave. Lo tocó con guantes de látex que traía de broma en la mochila. Al instante se oyó un susurro más intenso. «Él llegará. Él reclamar». La grabadora de Ana captó todo. Su luz roja parpadeaba sin control. Retrocedimos despavoridos. Al chocar con el pasillo de regreso, la puerta del túnel se cerró de golpe, tapándole la salida a Lucía. Corrimos hacia ella, tiramos de la chapa, pero la puerta no cedía. Renzo dio un grito y golpeó el muro. Un ladrillo suelto cayó, descubriendo un orificio con una mano infantil huesuda, que se alzó y se aferró al borde. Lucía gritó y la mano desapareció tan rápido como había salido. «Déjenme salir», clamó Lucía desde el otro lado. «Está oscuro y hay algo ahí». Golpeamos, pataleamos, pero la puerta resistió. Ana, con mucho cuidado, deslizó su grabadora en una rendija. Registramos cómo algo rascaba la madera por dentro, como arañas afilando garras. Después un llanto infantil, seco y desesperado, hasta que todo cayó. Agotados volvimos al salón principal. El guante negro reposaba en la mesa con la cámara de Renzo. Nos miramos, desorientados. Nadie hablaba. Fue Mauro quien, temblando, sacó el guante de su bolso y lo sostuvo a la luz de la linterna. Sus dedos articulados parecían preparados para agarrarse a algo. «Lo enterramos», susurró. Cavamos un hoyo junto a un árbol seco en el patio. Allí, bajo la luz de las linternas, enterramos el guante y lo cubrimos con tierra. Lejos de calmarnos, mi corazón latía como un martillo. El murmullo volvió. «Él viene». Aún así nos metimos los sacos de dormir y tratamos de descansar en una vieja nave contigua, donde olvidamos montones de tonterías menos esta historia. Nadie durmió. A las 3 de la madrugada, un gruñido inmenso retumbó por la destilería. Salté en la oscuridad. Las linternas se encendieron y apuntaron al patio. El árbol donde enterramos el guante estaba desplomado. Sus raíces se habían alzado y abiertas como una herida en la tierra. El guante emergió, manchado de barro. Su interior parecía brillar en un color rojizo. A la distancia sentí pasos pesados. Algo avanzaba hacia nosotros resonando en el suelo. Corrimos hacia el coche atropellados, sin pensar en apagar el motor. Mientras arrancábamos, vi entre los arbustos una figura menuda. Un niño, de espaldas, con el guante negro puesto en la mano derecha. Se volvió despacio.
Sus ojos eran dos abismos sin fondo y su boca una grieta que exhalaba vapor helado. Lo último que vi fue su mano señalándonos, invitándonos a regresar. Conduje sin hablar. Ni Lucía, que había logrado salir del túnel, ni Renzo, ni Ana, ni Mauro dijeron una sola palabra. La carretera serpenteaba entre la sierra y la luna menguante apenas iluminaba el camino. A cada kilómetro sentía que algo nos seguía. El coche crujía, la radio zumbaba, aunque no la encendimos. Sin señales de vida, solo la carretera y el rumor de un llanto ahogado tras los árboles. Al llegar a la ciudad, fuimos al departamento de un amigo de Renzo para revisar el material grabado. Insertamos las tarjetas de memoria en el monitor, y en la primera toma vi la fogata, nuestras risas nerviosas, y luego el susurro, un coro de voces metálicas que decía: «La tierra se abre, la pena es eterna». Puse pausa. En la penumbra la sombra de una mano huesuda cruzó tras de mí. Me giré, pero la habitación estaba vacía. Busqué el video del túnel. Nada. El archivo estaba corrupto. Solo apareció un minuto de estática y, al final, la figura del niño que señalaba con el guante. Mi voz, susurrada, se oía. Regresamos. A por él. Era como si la destilería hubiera grabado nuestras voces al reclamar su presa. Desde esa noche no he dormido. A veces me despierto y veo el guante, húmedo, sobre mi almohada. Oigo pasos en el pasillo de mi casa. Cuando enfoco, con el móvil el espejo, veo al niño, su cara hundida en ceniza recortada contra la noche. No sé si va a entrar o si ya está aquí, pero sé una cosa. La destilería de los susurros me reclamó a mí y a mis amigos, y no parará hasta traernos de vuelta a su oscuro alambique. Porque nadie escapa de lo que uno despierta. Y la sierra, Tehuachaca aún guarda secretos demasiado terribles para ser contados. Pero yo ya comencé a contarlo. Ahora quizás demasiado tarde. Salimos de la ciudad un viernes al atardecer. Como tantas veces habíamos planeado expediciones urbanas y nocturnas. Pero esta vez fuimos 5. Yo, Mario, mi hermana Sofía, mi mejor amigo Bruno, Paula, la curiosa del grupo, y Leo, el más escéptico de todos, convencido de que no existe nada verdaderamente inexplicable. Nuestra meta, la tienda del olvido, un comercio abandonado en el pueblo fantasma de San Rafael de Abajo, en la sierra de Chihuahua. Un lugar que, según los lugareños, nadie recordaba con vida. El minibús nos dejó en un cruce de tierra roja, cuando el sol languidecía tras las lomas. A lo lejos se erguía la silueta polvorienta de un caserío. Casas de adobe colapsadas, unas pocas paredes en pie, y al centro, la tienda del olvido, con su toldo raído y el rótulo a medias legible. Tienda y miscelánea San Rafael, 1928. Nadie en el pueblo hablaba. Pasamos junto a 2 puertas abiertas, un patio repleto de maleza y un pozo sin brocal, y nadie salió a saludarnos. Un viejo sentado en una banqueta de piedra nos miró pasar, sin interrumpir su pipa ni alzarse. Al nostró, con el mentón la puerta entreabierta de la tienda y masculló: «No entren después de las 8. Las voces cobran forma». Ignoramos el aviso. Queríamos filmar, grabar audio, demostrar que no había fantasmas. Instalamos el trípode frente a la fachada, la cámara principal y el micrófono direccional. Paula desplegó su dron para capturar tomas aéreas de los ranchos derruidos. Sofía preparó la linterna potente. Bruno colocó una grabadora analógica, y Leo midió los niveles de EMF con un dispositivo que él mismo armó. Yo llevaba mi cámara de mano, el estabilizador y un cuaderno para notas. A las 7 en punto, el cielo ya era un océano gris. Cruzamos la puerta de madera carcomida. Adentro el aire olía a moho y azúcar rancia. Estanterías vacías, cajas de lata oxidadas, una balanza antigua bajo el mostrador y restos de propaganda, carteles de refrescos descoloridos. Paula iluminó un estante. Encontró varios frascos de dulces de antaño, intactos.
Los tocó y alzó uno con todas sus letras. Chiclos de anís, 10 Sonrió y lo guardó en una bolsa, creyendo documentar la curiosidad vintage. Escuchamos el chasquido del ambiente. Un murmullo tan leve que apenas supimos distinguirlo. Leo alzó la mirada. ¿Oyeron algo?, preguntó dudando. Seguro el viento. Pero en el micrófono de Bruno apareció un leve tic, 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 repetido. Paula encendió su grabadora portátil y susurró: «Vamos a probar». Pisar el suelo cubierto de paja vieja crujió bajo nuestros pies. Desde el baño trasero, una vieja cortina colgaba a ras de piso. Al apartarla, hallamos un armario tapizado de polvo y, bajo él, huellas diminutas en la tierra que nadie había removido. Las huellas eran circulares, con el diámetro aproximado de un zapato infantil, y se infiltraban bajo las tablas. Bruno encendió la linterna y enfebrecido apuntó al suelo. «No son de jinete, son de niño». De pronto la puerta principal se cerró de golpe. Un golpe seco, metálico. Saltamos. Yo disparé mi linterna al pasillo de entrada y vi cómo los tablones que antes tapiaban las ventanas estaban ahora abiertos, como si alguien los hubiera forzado desde afuera. Afuera, el viento era inexistente. Nadie pudo explicarlo. Decidimos salir a la plaza a recargar energías y debatir el plan. Era temprano, apenas las 8, pero la temperatura había caído 10 grados y el silencio se hacía insoportable. Montados en una roca del viejo pórtico, Sofía encendió la grabadora y narró en voz baja lo sucedido. Quería captar el ambiente. Yo y Leo vibrábamos de emoción fría, convencidos de que tendríamos material viral. Paula tomaba fotos de detalle, la huella infantil, la cortina, la chapa cerrada. Bruno ajustaba la sensibilidad del micrófono. Deseaba registrar una voz, un alarido. Minutos después, reingresamos. Esta vez por la puerta trasera. Una rendija en el muro permitió el paso. El interior parecía alterado. Junto al mostrador, una especie de rastro rojo oscuro marcaba el suelo, como si alguien hubiese arrastrado un saco de harina teñido de sangre. A su costado una caja fuerte antigua, abierta, sus balas de cañón de cartucho esparcidas. El murmullo interno subió de tono. Silencio. Siente. Una voz gutural, femenina, rozando el inconsciente. Sofía tragó saliva. ¿Es un susurro? Avanzamos hacia el fondo, donde un pasillo angosto conducía a una nave de almacenamiento. El techo en ruinas filtraba la luna y proyectaba fragmentos de luz en el piso. Era ahí donde se oía con claridad. Un golpe suave, un sollozo breve, un sollozo amortiguado. Yo apunté mi cámara al túnel. Solo vi polvo levitar con cada latido de mi corazón. Éramos 5 entre sombras. Bruno halló al fin una trampilla en el suelo, medio escondida bajo restos de bolsas. Con la linterna exploramos su borde. Abajo crujía algo húmedo. Leo halló una manivela y con esfuerzo giró. La trampilla se abatió y un hedor fétido nos golpeó. La cámara de Bruno cayó al suelo temblando. Al asomarnos, distinguimos un estrecho hueco subterráneo, ladrillos carcomidos, raíces que lo atravesaban y al fondo un contraluz amarillo, como una pequeña lámpara de aceite encendida. «Esto no es normal», dijo Sofía con la voz quebrada. «Nadie en su sano juicio deja una lámpara encendida bajo tierra». La oscuridad de la zanja era total, pese a la débil luz. Apunté mi linterna hacia abajo. Mis ojos tardaron un segundo en adaptarse. Vi un cráneo infantil a medio enterrar, la mandíbula desencajada, los ojos vacíos. Me retorció el estómago. Sin aviso, un sollozo cavernoso resonó desde la zanja, tan profundo que brazó los muros. «Papá, mamá, ayúdame». El diario de Paula se abrió sola y una ráfaga helada barrió el pasillo, haciendo vibrar la cortina de la entrada. «¡Corre!», gritó Bruno. «¡Ahora!». Subimos bruscamente la trampilla, embarrados, tosiendo.
Alguien cerró el portón trasero con un portazo que retumbó en todo el rancho. El murmullo, o aquel sollozo, se convirtió en un gemido continuo, resonando entre paredes, impregnando el aire. Corrimos hacia la salida principal, pero la chapa había cedido. La puerta estaba atascada. Paula empujó con su hombro. Sofía tiró del picaporte. Nada. Leo metió la mano en la cerradura hasta que sintió una mínima ranura interior. Colocó una ganzúa improvisada y logró forzarla en un clic seco. Al cruzar el umbral, el murmullo paró de golpe y el rancho quedó en silencio absoluto. Nos miramos, el pulso a 1000, con la certeza de que una presencia nos había acompañado hasta ese instante. Subimos al coche, encendimos el motor y arrancamos sin mirar atrás. Durante la noche, la carretera desierta pareció interminable. Ni un solo otro vehículo. Solo el viento que se colaba por las ventanillas rotas de la ventanilla trasera. De pronto Sofía rompió el silencio. Miren, la grabadora. Pausamos la música. En la grabadora la voz de Bruno, en off, relataba el pasillo de almacenamiento y las huellas infantiles. Y luego, pesada, una voz grave que nadie reconocía. Bienvenidos a mi tienda. La voz se repitió, susurrada mientras el viento colaba un sollozo lejano. Mi corazón se detuvo. Al llegar a la ciudad, revisamos el material desesperados por entenderlo. En la tarjeta de la cámara, vimos imágenes de la fachada. Al principio la puerta tapiada. Luego, en un salto de fotograma, la puerta abierta y la figura de un niño de espaldas, cabeza ladeada, observando la cámara. Poco después, la tomamos en el interior. El cráneo de la zanja, las huellas de un saco arrastrado, y en el último archivo, mi propia mano hundiéndose en esa tierra, húmeda como si hubiera sido arrastrada por algo bajo la trampilla. A la mañana siguiente, Paula desapareció de mi casa. La única pista fue su mochila abierta en la sala, y junto a ella, la bolsa con el frasco de chiclos de anís. Sobre la mesa, la grabadora encendida, reproduciendo en bucle aquella voz. Bienvenidos a mi tienda. Permanece. Llamé a Sofía, a Leo, a Bruno. Nadie supo nada. La policía no encontró rastro. Semanas después llegaron a mi puerta. Una foto partida de los 5 frente a la tienda del olvido. En el recuadro roto faltaba el rostro de Paula. En su lugar, pisadas diminutas como de niño, que salían del marco y se perdían en el pasillo. Nunca volví allí. Pero a veces, cuando cierro los ojos, escucho un susurro invadirme. Regresa. Abre la trampilla. Y sé que la tienda del olvido no era solo un edificio, era una puerta entre el mundo de los vivos y el de aquellos que esperan ser recordados. Y yo nunca la olvidaré. Siempre me han fascinado los lugares abandonados, trenes oxidados, minas clausuradas, caseríos devorados por el musgo. Mi nombre es Hugo, y junto a mis mejores amigos, Lucas, Marta, Elena y Jorge, emprendimos hace 2 otoños la expedición definitiva. Documentar la estación Perro Guardián, una vieja parada de tren construida en 1912 y clausurada en 1954 tras un accidente jamás aclarado. Nadie volvía con vida de aquel sitio, y a la vez, nadie volvió jamás de la sierra de 1909, la luna después del anochecer. La primera vez que llegamos fue al filo del crepúsculo. Aparcamos en un entronque de tierra, justo donde el camino de herradura queda sepultado por la maleza. El bosque nos recibió con un aire frío, y el crujir de ramas secas bajo nuestros pasos. Frente a nosotros, entre abetos gigantes, surgía el resplandor rojizo de unas tejas rotas y un letrero de madera astillada. Estación Perro Guardián. El letrero pendía inclinado, bañado en polvo y telarañas, como un cadáver que aún se aferra a la vida. Marta limpió el nombre con el puño y leyó en voz baja. Punto de paso entre la Candelaria y la Vega Alta. Montamos el campamento en los antiguos andenes.
Lucas encendió la fogata y el chisporroteo del fuego venció el silencio ominoso del bosque. Jorge sacó su cámara. Grabemos todo antes de que anochezca de veras. Elena y yo revisamos las sendas de rieles, cubiertos, de musgo y tierra. No quedaba un solo durmiente sin grietas, ni un clavo que no hubiera perdido su cabeza de óxido. Bromeábamos con el miedo, sin embargo en nuestros ojos brillaba una tensión inesperada. Horas después, cuando la luna se asomó tras la línea de picos, escuchamos el primer aullido. No era un lobo común, sino un sonido que emergía de las entrañas de la tierra, agudo, gutural, como si una bestia de otro mundo lamiera sus heridas con furia contenida. El fuego titiló y se apagó por un instante. Elena tragó saliva, y al volver la luz, vio una sombra moverse entre los troncos. ¿Lo vieron?, preguntó con el pánico clavado en la mirada. Todos asintieron, pero nadie atinó a decir palabra. Decidimos explorar el túnel que antaño comunicaba la estación con un paso tras la montaña. Era un arco de piedra tallada, envuelto en musgo, y con diminutas cascadas de agua filtrándose por el techo. Avanzamos en fila, con nuestras linternas, apuntando al suelo resbaladizo. A 30 metros de la entrada, la humedad se volvió tan intensa que el aire sabía a hierro. Las linternas parpadearon y revelaron sobre una mesa de madera carcomida un par de lámparas de aceite recién encendidas. No había rastro de combustible ni de cerillas. ¿Quién las habría llevado allí? Frente a ellas, un pergamino enrollado. Yo soy el perro guardián. Custodio los ecos de la roca. Quien huela a sangre, camina hacia su fin. El pergamino temblaba como si una mano invisible lo sostuviera. Marta lo desenrolló y leyó en voz temblorosa. De pronto, un crujido ensordecedor sacudió el túnel. El aire se llenó de un gruñido tan profundo que retumbó en nuestros pechos. Algo enorme se movió en la oscuridad, acercándose. Jorge apuntó con su linterna, y apenas el haz iluminó un par de ojos rojos, salimos disparados. La carrera fue un caos. Resbalones, golpes contra la roca, manos que buscaban un apoyo que ya no existía. El túnel parecía alargarse como un laberinto vivo. Cuando finalmente vimos el resplandor del fuego en el andén, corrimos sin freno. La bestia no nos siguió, pero su aullido se elevó en el aire, rebotando contra las colinas. Nos quedamos temblando, abrazados alrededor de la fogata, moribunda. Al regresar por carretera descubrimos que el camino se había borrado. La maleza había cubierto nuestro coche. Un súbito temblor cruzó el suelo y sentimos que la Sierra de la Luna respiraba bajo nuestros pies. Demasiado tarde, en el retrovisor vimos al lobo inmenso, con el pelaje henchido, observándonos fijamente. Al dar la vuelta, desapareció entre los abetos. Volvimos a la ciudad sin hablar. Pasaron las semanas y recuperamos la rutina, hasta que Jorge desapareció. Su teléfono quedó encendido sobre la mesa. Pantalla negra sin notificaciones. Salí a buscarlo por las calles. En su casa hallé el televisor encendido mostrando la estación Perro Guardián, vista cenital. En el centro, un hombre solo, su silueta idéntica a la de Jorge. Miró a la cámara y susurró: "El perro no olvida". Apagó el fuego, alzó la lámpara de aceite y alzó la cabeza. Reconocí su ropa, sus gestos. Luego la pantalla se tornó estática. Desde esa noche, no duermo. A las 2:13 de la madrugada, un aullido lejano retumba tras la ventana. He visto huellas gigantes en el polvo de mi cuarto y marcas de garras en las paredes. Cada vez que cierro los ojos, escucho un pergamino rasgarse. Sé que el perro guardián me ronda, preparándose para cobrarme el precio de mi osadía. Y cada luna nueva, cuando el viento trae un crujido de rieles oxidados, comprendo que nunca escaparé de su mirada. Si alguna vez pasan cerca de la Sierra de la Luna y ven un túnel de piedra cubierto de musgo, no enciendan lámparas, no susurren mi nombre, porque el guardián de la estación patrulla bajo el eco de sus pasos, y cuando oigan su aullido, sepan que la bestia no es de este mundo, y que ya sabe dónde viven.
Siempre me han fascinado las montañas desoladas, las cumbres olvidadas por el hombre y los caminos que nadie transita. Creía que la única amenaza real era el cansancio, el frío o una mala pisada, hasta que exploramos la mina de Santa Teresa, en lo profundo de la Sierra de Durango. No era una mina cualquiera. Su bocamina, clausurada en 1903 tras una tragedia indescifrable, llevaba un nombre que helaba la sangre de quienes la pronunciaban en voz alta. La llamaban la voz de la sombra. Éramos 5. Diego, el más escéptico. Paula, investigadora incansable. Fermín, apasionado por la fotografía. Lucía, con habilidad para escalar y abrirse camino. Y yo, conductor del grupo y narrador de estas líneas. Nuestro plan era simple: 3 días de campamento, y si el tiempo y el valor nos acompañaban, un vistazo al interior de la vieja mina. Nadie nos advirtió que la voz de la sombra no tolera visitantes. La primera toma de contacto fue en el pueblo fantasma más cercano, Santa Lucía de Arriba, a 25 kilómetros de la mina. Una docena de casas de adobe y tejas rotas, vacías, desde hacía décadas. En la única fonda abierta nos sirvieron café rancio y nos advirtieron con ojos hundidos: «No entren por la noche», repitió el anciano que nos cobró. «La mina no perdona a quien escucha su canto». Le sonreímos, condescendientes. El escepticismo es un lujo, hasta que deja de serlo. Montamos el campamento al pie de la bocamina, un arco derruido, apuntalado con vigas agrietadas. El sol aún calentaba la piedra rojiza de la ladera, pero debajo de nuestros pies el aire era helado. Lucía exploró los alrededores, encontrando rieles oxidados salidos de la tierra y restos de rieles de carretillas que se hundían en el fango. Fermín disparó fotos a todas las huellas. Diego se burló de cada crujido, como si un tronco cayera a lo lejos. Paula tomó nota de cada dato histórico. Yo preparé leña para la fogata. Cuando la noche envolvió la sierra, el silencio nos abrazó con manos de plomo. No había grillos, no había búhos, solo el eco de nuestros pasos y el viento entre las rocas. Prendimos la fogata y nos sentamos en círculo. Compartimos anécdotas de campamentos pasados. Nos reímos de los sustos absurdos que habíamos pasado y buscamos espantar esa sensación de ser observados. El fuego proyectaba sombras largas contra la montaña, hasta que de pronto algo susurró. Al principio creí que era el viento filtrándose por la galería, pero el murmullo se estampó contra mis oídos con palabras apenas audibles. «Ven, ven». Parecía salir de la misma roca envolviéndonos. Diego alzó la linterna y apuntó hacia la entrada de la bocamina. Allí, donde la negrura no dejaba distinguir formas, el murmullo subió su intensidad. «¿Lo oyeron?», pregunté. Lucía asintió con la boca seca. «Suena como si alguien estuviera al fondo, llamando». Fermín encendió su grabadora y acercó el micrófono hacia la oscuridad. El murmullo cesó de golpe. Nos miramos y ninguno volvió a bromear. Al día siguiente, bajo un cielo encapotado, decidimos internarnos unos metros en la mina. La galería estaba apuntalada con madera carcomida, a punto de rendirse. Entre los tablones vimos nombres grabados a navaja: M. Ortega 1899, Rosa Hernández 1901, y más abajo, con trazos temblorosos: Nunca saldré. El aire se volvió tan denso que parecía tóxico. Lucía retrocedió, pero Paula la animó a continuar. Al fondo, un pequeño derrumbe bloqueaba el paso. No era grande, apenas un montón de piedras y tablones rotos, pero al intentar meter la mano sentí algo como tejido vivo, algo que me retiró el brazo con fuerza. Grité. Un coro de voces apagadas nos envolvió, en un lamento que creció hasta un chillido agónico. Salimos disparados, saltando el tapón de escombros, y sin mirar atrás corrimos hacia la luz. Esa noche, con el cuerpo aún estremecido, juramos no volver a entrar. Pero el hambre de prueba de Paula y la curiosidad de Fermín no daban tregua. Entre risas nerviosas, encendimos velas en la boca de la mina y preguntamos:
¿Quieres que te quedes? ¿Dentro? ¿Te atreves? Nadie respondió, solo un silencio pesado tan espeso que podía apretar gargantas. Alguien encendió la grabadora. Escuchamos la réplica de nuestra voz en eco, como un retardo en el tiempo, y al final, un susurro nuevo, tan bajo que parecía lamer la superficie de las rocas. Aquí, me quedo. A la mañana siguiente, Fermín despertó con el saco de dormir vacío. No lo encontramos en la tienda ni alrededor del campamento, solo su cámara y la grabadora, tiradas en el suelo. La grabación continuaba. En ella, por encima de nuestra voz, se oían pisadas rápidas, como de un animal grande, alejándose. Juzgamos prudente desmontar el campamento y regresar al pueblo con las imágenes y el testimonio. Antes de partir, Laura, la voz más calmada del grupo, pidió por última vez permiso a la mina. Perdón, si ofendimos. Un viento frío se coló por la galería. Una gota de agua se deslizó por una de las velas, ahogando la llama en un suspiro. No dijimos nada mientras cargábamos las mochilas. El regreso fue silencioso. 10 kilómetros de camino, a pie, con la mochila llena de miedo. Nadie se atrevía a contar cuántos éramos. En el pueblo, el comisario nos miró como si viéramos fantasmas. Le entregamos la cámara y la grabadora recapitulando los hechos. Cuando reprodujo el audio, su rostro pasó del cinismo al asombro. En el último segundo, sobre el murmullo de pisadas, distinguió una voz clara, masculina, que decía: «Gracias por dejarlo. Un mes después recibí un mensaje en mi teléfono sin remitente. Diego». Era un fragmento de audio, una respiración jadeante y la voz de mi amigo preguntando con pánico: «¿Dónde estoy?». Mi detector de llamadas no marcaba señal. Traté de devolver la llamada, pero no hubo respuesta. Al día siguiente encontré la cámara de Fermín en la entrada de mi casa. Nadie sabía cómo había llegado hasta allí. Estaba apoyada contra la pared exterior, con el lente apuntando al suelo. Dentro había fotos borrosas de túneles interminables, y en la última, una mano esquelética apretando una tabla de madera. Diego desapareció la noche siguiente. Contesté su celular y lo llamé. Escuché el eco de mis propias preguntas y un gemido ahogado. Cuando salí a la calle, su coche estaba afuera, el motor encendido, pero no había nadie dentro, solo las luces traseras parpadeando al compás de un mensaje que acaba de llegar. Aquí me quedo. Laura y Lucía huyeron al otro lado del país. Paula ingresó a un programa psiquiátrico por insomnio y pesadillas. Y yo nunca cerré los ojos del todo. Hoy les cuento esto mientras escribo bajo la luz mortecina de mi escritorio. Afuera, la noche avanza como un río negro. Si tienen que salir a la sierra, a una mina abandonada, o a cualquier lugar donde la voz del viento se convierta en lamento, recuerden. Algunas minas siguen activas, incluso sin hombres a quienes explotar, y sus túneles conducen al corazón de la oscuridad. Escuchen el silencio, pues en él se cuecen los susurros más terroríficos. Si alguna vez, en esa mansión de roca y óxido, sienten el ansia de quedarse dentro, no lo hagan. Porque la voz de la sombra ya no pertenece al pasado. Se alimenta de nosotros, de nuestras huellas, de nuestro eco. Y si un día escuchan crujir la grava bajo sus pies cuando viajan de regreso,